Las autoridades prorrusas instaron a los habitantes de Jersón a evacuar la ciudad de inmediato. Las evacuaciones, organizadas por las fuerzas de Moscú que controlan la región, llegan en medio del avance de la contraofensiva de Kiev y de las tensiones en la represa del río Dnieper, que de ser atacada inundaría la zona. Giorgia Meloni juró el cargo de primera ministra de Italia. Su mandato supone el regreso de la extrema derecha al poder desde la Segunda Guerra Mundial. Meloni ya presentó su ejecutivo. Tenemos reporte desde Roma. En China concluyó el 20º Congreso del Partido Comunista. La renovación del Comité Central podría afianzar al presidente Xi Jinping en el poder y asegurarle un tercer mandato al frente del gigante asiático. Tenemos reporte desde Beijing. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania. Las autoridades prorrusas de Jersón, región anexada ilegalmente a Moscú, pidieron a los ciudadanos que evacúen la zona de inmediato. Sin embargo, las evacuaciones empezaron el miércoles y ya más de 25.000 residentes han sido trasladados, según las autoridades regionales. Oficialmente, las fuerzas rusas dieron la orden de agilizar las salidas civiles de Jersón por la amenaza de un bombardeo masivo sobre la ciudad. Recordemos que esta es la única gran urbe a manos de Moscú y que el ejército ucraniano la podría intentar recuperar en el marco de su contraofensiva. Continúan las evacuaciones en Jersón. Con pocas pertenencias y mucho temor, miles de residentes de esta ciudad del sur de Ucrania huyen desesperados. El ejército ruso los instó a abandonar sus hogares. Durante los próximos días, se espera que el ejército de Kiev realice una contraofensiva para recuperar el terreno anexionado por Moscú. Alrededor de 10 autobuses transportaban refugiados hoy. Ayudamos tanto como pudimos, movimos cosas. Algunos fueron transportados en minibús a la ciudad, otros fueron escoltados a estaciones suburbanas. Rusia planeaba evacuar entre 50.000 y 60.000 personas de la urbe, la cual tenía unos 284.000 habitantes antes de ser invadida por los rusos al principio de la guerra. Esta es una zona de alto interés para ambos lados del conflicto. Se trata de un objetivo principal debido a sus industrias clave y su importante puerto fluvial. Durante los últimos días, Jersón ha sido testigo de fuertes enfrentamientos. Alrededor de 2.000 reclutas rusos han llegado a la ciudad mientras las fuerzas ucranianas continúan aumentando la presión en la región. Nos ofrecieron salir debido a la difícil situación. Recibimos mensajes de texto. No tomamos una decisión de inmediato, pero luego nuestros amigos y familiares nos invitaron y ahora nos vamos a Moscú. Esperamos tiempos mejores y queremos volver a nuestro Jersón natal. Entre tanto, Ucrania pidió el viernes una misión de observación internacional en la presa de Jakhovka. Kiev acusa a Moscú de preparar ataques que inundarían una vasta zona del sur ucraniano. Continuamos con más información relacionada con la guerra, porque este sábado Ucrania denunció nuevos ataques rusos contra infraestructuras energéticas en el oeste del país. Varias regiones, por ello, reportaron cortes eléctricos. Los ataques se dan después de que el ministro de Energía ucraniano confirmara ayer que las embestidas rusas han mermado la capacidad de generación térmica del país a la mitad. Por otro lado, continúan las tensiones alrededor de la represa de Nova Kakhovka en el río Dnieper, que de ser atacada inundaría la región de Jersón. Kiev acusa a Moscú de haber minado la infraestructura para impedir el avance de las tropas ucranianas en el marco de su contraofensiva, acusaciones que el Kremlin rechaza. Y de hecho, el ejército ruso aseguró que hoy repeló varios ataques ucranianos en las zonas que controla. El enemigo intentó romper las defensas de las tropas rusas enviando hasta 2 grupos tácticos de batallón lanzados hacia los asentamientos de Piatikati, Sujanove, Sablukivka y Bezvodny, en el lado oeste del río Dnieper, en la región de Jersón. Todos los ataques fueron rechazados. El enemigo fue empujado a sus posiciones iniciales.
Y este sábado, la Agencia Estatal de Noticias de Irán reportó que las autoridades de Teherán condenan las peticiones de Francia, Alemania y Reino Unido que pidieron a la ONU investigar si Rusia usa drones iraníes en la guerra en Ucrania. La polémica gira en torno a los llamados drones kamikaze que Rusia está usando contra zonas civiles en regiones como Kiev. Estas armas explotan al impactar contra los objetivos y por su corta altitud de vuelo son difíciles de alcanzar por los sistemas de defensa antiaérea. Cambiamos ahora de información porque la ultraderechista Giorgia Meloni juró el cargo de primera ministra de Italia. Se convierte así en la primera mujer en ocupar el cargo, a la vez que su mandato implica el regreso de la extrema derecha al poder desde la caída del régimen de Benito Mussolini. Nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, tiene todos los detalles sobre la conformación del nuevo Ejecutivo. A menos de un mes de las últimas elecciones legislativas en Italia, este sábado se llevó a cabo el juramento del nuevo gobierno italiano. Giorgia Meloni, la líder del partido de ultraderecha posfascista Hermanos de Italia, da así inicio a su mandato junto con un gabinete de 24 ministros, 18 hombres y 6 mujeres, entre los que se destacan Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, nombrado canciller y viceprimer ministro. También Matteo Salvini, líder del partido de ultraderecha La Liga, nombrado viceprimer ministro y ministro de Infraestructuras. Otro dirigente de la Liga, Giancarlo Giorgetti, estará al frente del Ministerio de Economía. Se trata del gobierno más derechista en Italia desde la Segunda Guerra Mundial y Giorgia Meloni, nacida en Roma hace 45 años, se convierte en la primera mujer al poder en la historia democrática de Italia. Deberá afrontar numerosos desafíos: el control de las finanzas públicas en un país profundamente endeudado, la lucha contra el desempleo y la administración del Fondo de Recuperación Europeo. Italia es el estado que más dinero europeo va a recibir, unos 200.000 millones de euros en préstamos y subvenciones otorgados a Italia por parte de la Unión Europea a cambio de llevar a cabo un programa ambicioso de reformas. Repasemos ahora el contexto político italiano en el siguiente informe de Lea Aurel. El nuevo gobierno de Italia será recordado por ser la administración más conservadora desde la Segunda Guerra Mundial. Y la victoria de la coalición de la derecha en los comicios legislativos del 25 de septiembre no solo hizo triunfar a Giorgia Meloni, con su partido Los Hermanos de Italia como el más votado, que ahora asumirá el cargo de primera ministra del país. Después de los comicios, las cámaras del Parlamento también eligieron a 2 presidentes con valores ultraconservadoras. Primero, el Senado, la Cámara Alta, eligió a Ignacio La Russa como su líder. Cofundador de Los Hermanos de Italia con Meloni, este siciliano de 75 años ha sido un activista de la extrema derecha durante toda su vida. Antiguo ministro de Defensa de Berlusconi, La Russa es también conocido por coleccionar recuerdos fascistas. Y al día siguiente, la Cámara Baja de Diputados nominó a Lorenzo Fontana como presidente, un estrecho aliado de Salvini y devoto católico, conocido por sus posiciones antiaborto, contra el matrimonio homosexual y por sus comentarios amistosos con la Rusia de Vladimir Putin. A pesar del perfil mayoritariamente conservador de este nuevo Parlamento italiano, ya se han observado tensiones dentro de la coalición gubernamental, con los partidos de Silvio Berlusconi y Matteo Salvini negándose a desaparecer detrás de Giorgia Meloni. Una nueva administración que llega además en un contexto de desafíos para la tercera economía de la zona euro, incluida una deuda que ha alcanzado el 150% de su PIB, una recesión inminente y precios récord en la energía provocados por la guerra de Ucrania. Y en China se clausuró el 20º Congreso del Partido Comunista con la elección de un nuevo comité central, del que saldrán el nuevo Politburó y un nuevo comité permanente del partido. Tras los cambios en este Congreso, se espera que el actual mandatario, Xi Jinping, afiance su poder al frente de la formación que dirige el gigante asiático, asegurándose un inédito tercer mandato. Los detalles los trae desde Beijing nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Ha terminado esta mañana el Congreso del Partido Comunista con la previsible aprobación de las enmiendas que dan todavía más poder a Xi Jinping. También ha servido
para que fueran nombrados los 200 miembros del nuevo Comité Central, que a la vez mañana elegirán a los 25 del Politburó y a los 7 del Comité Permanente. Y con la lista del Comité Central ya podemos adelantar algunos puntos. No estarán, como era previsible, 2 miembros que han superado ya la edad oficiosa de jubilación, pero tampoco otros 2 que no la habían superado. Hablamos del primer ministro Li Keqiang y de Wang Yang, que precisamente sonaba como su sustituto. Esas 4 vacantes dan un amplio margen de maniobra a Xi Jinping para que moldee el principal órgano de gobierno y lo llene de acólitos. La imagen del Congreso había llegado unos minutos antes de la votación, cuando un bedel pidió al expresidente Hu Jintao, sentado a la izquierda de Xi, que se levantara y abandonara la sala. Lo ha hecho finalmente después de resistirse en una escena inédita que ha dado pábulo a todo tipo de especulaciones. Quizá se debió a que Hu se sintió indispuesto. Hay que recordar que tiene 79 años y que se había visto muy desmejorado durante la semana. O quizá fue la escenificación de una purga. Sería una maniobra inédita porque nunca se había actuado contra un expresidente y porque este tipo de purgas exigen de un proceso judicial previo. Menos sorprendente ha sido que el partido incluyera en la Constitución su oposición a la independencia de Taiwán. Pasamos ahora a Reino Unido, porque el ex primer ministro británico Boris Johnson aterrizó en Londres tras unas vacaciones en el Caribe. Johnson llegó al aeropuerto de Gatwick desde República Dominicana. Su llegada refuerza las especulaciones sobre sus intenciones de anunciar una candidatura para regresar a Downing Street, de donde salió, recordemos, tras el escándalo del Partygate. Los aspirantes a reemplazar a la fugaz Liz Truss tienen hasta las 2 de la tarde del lunes, hora local, para reunir el apoyo de al menos 100 parlamentarios conservadores, según las reglas establecidas por el poderoso Comité 1922. Dado que los Tories tienen 357 diputados, solo se podrán presentar 3 aspirantes. De momento, solo el exministro de Finanzas Rishi Sunak cuenta con los avales necesarios y solo la líder de los Tories en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, ha confirmado sus intenciones de conseguir el cargo. Vamos ahora a Estados Unidos, porque a pocas semanas de las elecciones de medio término en el país, el comité que investiga la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 citó formalmente al expresidente Donald Trump para declarar y presentar documentos. Mientras se comunicaba la orden, uno de sus ex asesores fue condenado a prisión por desacato. Andrés Triviño tiene los detalles. Un nuevo golpe para Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos fue citado este viernes por el Comité de Representantes para declarar sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio y le pidió proporcionar una serie de documentos que van desde comunicaciones personales entre el republicano y miembros del Congreso hasta información sobre sus contactos con grupos extremistas. En virtud de una votación unánime, el Comité Selecto emitió una citación al expresidente Donald Trump para que brinde testimonio y registros relevantes para la investigación del Comité Selecto sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos y sus causas. Trump deberá presentarse al Capitolio en persona o en videoconferencia a partir del 14 de noviembre y, de ser necesario, durante varios días. El comité también señaló que los documentos deben ser presentados antes del 4 de noviembre y hasta el momento no está claro si el exmandatario aceptará la citación. Paralelo a la orden de citación, Steve Bannon, uno de los antiguos asesores del expresidente, fue sentenciado a 4 meses de prisión y a pagar $6.500 por no acudir a declarar sobre el mismo caso ante el comité. Tendremos un proceso de apelación vigoroso para esta decisión. Tengo un gran equipo legal y habrá múltiples áreas de apelación. Pero como dice ese letrero a la derecha ahí, ¿podemos tener el letrero de voto? El 8 de noviembre van a tener un juicio sobre el régimen ilegítimo de Biden. Habrá que ver si estos nuevos hechos influirán en los resultados de las elecciones de medio término, en las cuales los estadounidenses decidirán si mantienen en el poder del Congreso a los demócratas o si los republicanos podrán tener más protagonismo.
Y con este reporte que sin duda marcará la campaña de cara a las elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos, cerramos esta edición, pero ya saben que pueden ampliar toda esta y más información en nuestras redes sociales, en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí en directo en nuestra cadena. Sigan con nosotros, enseguida volvemos.